Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y sean todos ustedes bienvenidos a esta ya la tercera temporada de Brujo X. Me da muchísimo gusto estar de vuelta con todos ustedes. La verdad es que estas semanas que fueron de descanso fueron aprovechadas al máximo para tratar de reponer la batería y poder estar disponible para todos ustedes, como siempre, que son fans de la literatura y que les gustan escuchar estas historias. Además de que pues hacemos unos análisis ahí muy al respecto con el toque muy personal del que hace uso de la voz. Espero que ustedes se encuentren bien, como siempre. Y si no, pues les mando como siempre un extensivo y cálido abrazo, esperando que pronto la situación sea revertida y que pues se puedas encontrar lo mejor posible para poder disfrutar. Bueno, estamos ya en este momento, no sé cuándo me estés escuchando, pero ya estamos grabando aquí en el último mes del año 2024. Ya es increíble cómo se ha pasado el tiempo de rápido, extraordinariamente rápido. Y bueno, ya pareciera que estamos ya por concluir este año, que ha sido muy intenso. No sé ustedes, pero sí ha sido un año bastante intenso, con muchas emociones, altibajos, de todo, ha pasado de todo. Y el mundo continúa con su agitación, que no se va a detener, ¿eh? El mundo va solamente a aplicar más el acelerador en nuestro camino inevitable hacia el abismo. Entonces, mientras eso ocurre, pues vamos a ir analizando un poco de por qué es que llegamos a este punto y conocer un poquito más de esas historias que a ustedes tanto les agrada. Bueno, para este inicio de temporada quise prepararles una historia, ahorita aprovechando un poco acerca del... Se acaba de hacer el estreno en el mes de noviembre de la película, la segunda parte de la película de Moana de Disney. Bueno, esta versión, la verdad me gusta, es una gran historia desde mi perspectiva. A mí me encanta esa historia, no sé ustedes si la han disfrutado. La primera de estas dos películas, la verdad yo la disfruté muchísimo. Y mi personaje favorito de toda la película es sin duda Maui. Entonces dije, yo me quedé muchas veces cuando vi la película intrigado porque en la película nada más nos mencionan una parte de qué pasó con el tema del origen de Maui, ¿no? Entonces a mí yo sí me quedé mucho picado con eso, de qué pasó con Maui, cómo fue que empezó a adquirir sus poderes, en qué momento empieza toda esta, las aventuras, porque Maui es un gran personaje para la cultura polinesia, para todos los pueblos de esa zona, sobre todo para la cultura maori. Y entonces yo decidí, a ver, hay que investigar, hay que meterse un chapuzón en ese océano de historias y buscar acerca de dónde sale este semidios, cómo surge, cómo comienza la leyenda de este personaje, porque se vuelve un personaje muy muy importante para la historia maori y para las otras historias de otros pueblos polinesios, pero sobre todo para ellos. Entonces dije, pues hay que buscarlo y en eso estuve, así que me di a la tarea de empezar a buscar su historia y precisamente dije, bueno, ¿y dónde se encuentran los maoris? Porque en la película, tomándola esta como referencia, pues vemos que hablamos de que están en unas islas, ¿no? Y si usted ha tenido la curiosidad de investigar o en su pasado ha tratado de ver dónde se localiza esta zona, bueno, los ubicamos primero en un mapa como siempre, en Oceanía. Estamos en el continente un poquito más aislado del planeta. Y este continente, Oceanía, que se encuentra ahí rodeado de grandes cuerpos de agua, como es el océano más grande de este planeta, que es el Océano Pacífico. Entonces, ahí en esas historias es donde surgen en las islas del pueblo maori y cómo va a surgir este gran personaje. Pero, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde se encuentran los maoris? ¿Cómo se llaman esas islas? ¿Por qué surge todo esto? Bueno, antes de comenzar a contarles esta historia que tengo preparada para todos ustedes sobre el origen de Maui, ¿no?
quiero contarles un poquito sobre de dónde, cómo son este país, que quizás algunos hemos leído, conocido o visto muchas de sus imágenes, también por el cine, que se ha dado mucha difusión de las bellas tierras de estas islas en Oceanía. Por ejemplo, en este país se han filmado películas muy exitosas, como son, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Se han grabado escenas, por ejemplo, también inclusive de Jurassic Park y de muchas otras películas famosas, porque este país tiene escenarios hermosos donde mezclas selva con grandes montañas, desde heladas, no sé, tiene de todo, es una gran combinación de escenarios muy bonitos y al mismo tiempo, aunque suene cruel, como está muy vacío, no hay mucha gente en este país, pues permite que cuando graban el cine, pues es más fácil a tener que ir a un país que esté muy poblado, ¿no? Porque pues ahí se verían casas o la marca de las personas es más, la mancha de las personas es más inevitable ocultar. Entonces ahí es más sencillo. Pero bueno, vamos a contarles un poquito. Quisiera que conocieran un poco la historia de este país que ya existía, pero que gracias a la invasión de los ingleses fue renombrado y su identidad fue casi borrada por completo. Vamos a conocer sobre Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que se encuentra ubicado en Oceanía. Es una nación formada por dos islas de gran tamaño y muchas otras pequeñas que están a 2000 kilómetros de distancia de Australia, que es su país más cercano, y en la parte norte se encuentran otras islas polinesias. Todo comenzó cuando en el año 150 a.C., los primeros pobladores llegaron en canoas a las islas, haciendo un viaje que quizás muy pocos se atreverían a realizar. Imaginen esto, ustedes ya están habitando posiblemente entre otras islas al norte y la zona de Australia. Y de repente un día deciden subirse a una serie de canoas con toda su familia. Empiezan a llenar la canoa con agua, con comida, y pensando en que van a encontrar otra isla más allá, quizás en una semana o en dos. No caben comida para más, así que no tienes ningún mapa y vas a atravesar el océano en búsqueda de un nuevo hogar. Comienza la aventura, salen en el viaje en esa canoa y de repente pasa una semana, pasan dos y entonces llegas al punto de no retorno. Tienes que tomar una decisión. ¿Te regresas a lo que ya conoces o te continúas y tienes la fe de que vas a encontrar tierra? Este es un punto crucial en el momento de tomar decisiones. Los capitanes de esas embarcaciones tuvieron que decidir de qué hago, qué es lo más correcto. ¿Estoy dispuesto a llevar a mi familia el máximo sacrificio para encontrar una nueva tierra? O tal vez no les quedaba de otra y tenían que buscarla sí o sí porque ya no podían volver. Entonces, continuaron. Y pasó más de un mes. Así que tuvieron que hacer ajustes, racionar la comida. Probablemente no todos sobrevivieron. Y finalmente, después de todo este tiempo y esas penurias, pudieron ver en el horizonte cómo un montón de nubes se agrupaban a lo lejos. Y esas nubes vieron que eran distintas de las nubes que se veían con el resto del horizonte. Así que comenzaron a ir hacia allá. Y finalmente encontraron estas islas, que son tan fáciles de hallar como imagina que sueltas una moneda en medio de un campo de fútbol y la puedes hallar así de fácil en el pasto. Bueno, pues así de fácil era encontrar Nueva Zelanda. Estos pobladores que se hicieron en esta aventura de irse navegando son de la cultura maori y fundaron este país al que llamaron Aotearoa. Perdón si mi maori no es bueno. Esta palabra Aotearoa significa tierra de la gran nube blanca. Los maoris fueron creciendo y desarrollando su cultura aislados del resto del mundo. Perfeccionaron técnicas de navegación y por medio de sus historias les enseñaban a los niños sobre los peligros del mundo exterior y el respeto a la naturaleza. Los maoris llamaron a la primera isla el pez de Maui y a la segunda gran isla la canoa Aoraki por el respeto a sus dioses. Pero, ¿puede un país vivir tranquilamente siempre sin ser molestado por los demás? Claro que no.
En este mundo nadie puede vivir tranquilo aunque no moleste a los demás. Y en el siglo XVI, un barco español que navegó desde Perú llegó a las costas de este país y dijo que se trataba de islas que le pertenecían a la colonia española. Es decir, que estas islas eran peruanas, eran parte del gran virreinato y que era lo mismo. No les importó que los habitantes hablaban otro idioma, que estos estaban a miles de kilómetros de distancia, que estos ni siquiera hablaban quechua, usaban tatuajes, no tenían nada que ver con los indígenas incas que vivían en el Perú, pero aún así decían que eran peruanos, claro que sí. Es que a ese respecto, esto aquí hago un pequeño paréntesis, hay un comediante mexicano que se llama Carlos Vallarta y que tiene un chiste con respecto de por qué cuando los españoles llegaron a América y se aferraron a de que esto era la India, ¿no? Entonces, cuando puedan escucharlo, escúchenlo, pero en los europeos en general, así siempre tratan de buscar una justificación de, no, yo iba a este lugar y este lugar es. Pero bueno, termino el paréntesis. Sin embargo, este territorio estaba tan lejos de Perú que decidieron abandonar la idea de conservar las islas por lo agotador del viaje y la falta de recursos. Y así pasó. Los españoles se retiraron, los maoris podían seguir viviendo en paz, pero comenzaron, ya saben que cuando alguien descubre algo no puede mantenerse en secreto por mucho tiempo. Y en 1642, un explorador llamado Abel Tasman viajó para explorar y trazar un mapa que permitiera futuros viajes de europeos hacia estas islas, llenas de salvajes con la piel tatuada. Cuando terminó sus mapas necesitaba un nombre para aquellas tierras. ¿Y qué hizo? ¿Les preguntaría acaso a esas personas cómo se llamaba su país? No, claro que no. En cambio, Abel dijo que esas islas le recordaban la región de Zelanda que se encuentra en Países Bajos, y decidió nombrar a estas islas como Nueva Zelanda. Ya sabes, algo así como cuando España nombró a México la Nueva España. Cero creativos los europeos como siempre. En 1769, el explorador y genocida conocido como James Cook llegó a las Islas Maoris y comenzó a establecer una base después de asesinar a las personas que vivían cerca de la playa donde desembarcó. La tripulación de James Cook estaba formada por un montón de delincuentes que el gobierno de Inglaterra quería fuera de su país, pero también quería que le siguieran consiguiendo dinero a la corona. Es decir, eran piratas. Así que este grupo fue formado por hombres que eran de lo peor que existía en la época y llegaron y construyeron una base para cazar focas, ballenas y vender como esclavos a todos los indígenas que podían capturar. Así los dejaron, que ellos se autogobernaran y quisieran lo que quisieran con los pobres habitantes de Nueva Zelanda, hasta que en 1801 el gobierno de Inglaterra decidió iniciar su actividad de exterminio aún mayor de maoris, y para ello decidió que era importante formar un ejército, personas que estuvieran dispuestas a viajar hasta Nueva Zelanda para asesinar maoris. El problema fue que no encontró ingleses suficientes que quisieran hacer el viaje de meses desde las tierras y colonias inglesas hasta Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué haría Inglaterra? ¿Renunciaría a sus pretensiones? ¿Renunciaría a la idea de ir a matar gente a un lugar que no te ha hecho absolutamente nada? Por supuesto que no. Si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad, es que el mal lo puedes encontrar ahí mismo, no hay que llevarlo de ninguna otra parte. Entonces, el gobierno inglés se le ocurrió la idea de que ya que no encontraba a nadie que quisiera viajar hasta allá para matar a la gente de allá, dijo, ¿y si le pregunto a los locales si ellos me quieren ayudar a matar a sus vecinos? ¿Por qué no? Y entonces, aunque esto pueda sonar muy ilógico, la idea funcionó. Y varios maoris comenzaron a unirse a los ingleses y estaban dispuestos a asesinar maoris, claro que sí. Aunque suene muy loca la idea, esta idea es una idea exitosa que se ha aplicado a lo largo de la historia en todo el planeta. Como un ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, los aztecas. Cuando después de que los derrota Hernán Cortés, una vez derrotados,
deciden unirse a Hernán Cortés para ayudarlo a conquistar el resto de México, asesinando a todos los indígenas que se resistían. Claro que sí. Maoris e ingleses asesinando a maoris, en una guerra que logró el genocidio de 40,000 personas. Pero como mucho nunca es suficiente, los ingleses llevaron además enfermedades desconocidas para los habitantes de las islas, como la viruela o el sarampión, que crearon epidemias que le costaron la vida a muchos miles más. Y como eso no era suficiente, llevaron especies animales de Europa y cortaron miles de árboles que provocaron que en 40 años 120 especies se extinguieran. Además, produjeron hambre y crearon un caos en el medio ambiente de Nueva Zelanda. Entre tanto caos, finalmente Inglaterra se propuso pues que había que rescatar las islas, aunque ellos mismos habían creado todos los problemas. Y para ello decidieron contactar a los líderes maoris que aún seguían en pie de lucha, a los que decidieron pactar la paz y firmar un tratado, el tratado que llamaron Tratado de Waitangi, el 6 de febrero de 1840, con el cual los jefes maoris a partir de ese momento aceptaban el poder del rey de Inglaterra y se estableció que el país sería llamado a partir de ese momento Nueva Zelanda. Es decir, los jefes maoris finalmente aceptaron la paz a regañadientes, con las peores condiciones, pero porque ya no les quedaba realmente mucho, estaban a punto de ser exterminados. Desde entonces, los maoris viven bajo el dominio de Inglaterra. Nueva Zelanda es un país que no es independiente, pero desde 1947 tiene su propio gobierno, entre comillas. Aunque este gobierno no tiene un control total sobre su territorio, porque sigue siendo controlado por la corona inglesa, y en la actualidad quedan muy pocos sobrevivientes en las islas. Pero ellos no pierden la esperanza de poder en algún momento recuperar su libertad desde antes de que llegaran los ingleses. Ojalá que algún día lo logren. Bueno, esta es la historia a modo de resumen de cuál es el origen de Nueva Zelanda, dónde se ubica, y si se dan cuenta hay mucho parecido con muchas historias, sobre todo para los que vivimos en el continente americano o en otros continentes que fueron colonizados, pues es como la misma historia, ¿no? Pero bueno, ahora conocen un poquito más de los maoris, de este pueblo que está ahí luchando todavía hasta el día de hoy. Hace poquito pasó en las noticias, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, una diputada maori comenzó una protesta contra otros diputados por unas nuevas leyes que les están imponiendo. No sé qué tanto ha avanzado esa protesta, pero están en eso, están tratando de luchar para obtener un poquito de libertades y poder decidir un poco sobre sus vidas, a pesar de que han perdido esa libertad desde hace ya más de 200 años, ¿no? Ellos, qué bueno que mantengan esa resistencia y pues en algún momento tengan la fuerza para poder quitarse de encima el yugo de los invasores, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a la historia que están esperando ustedes. Ya acabamos con esta pequeña introducción, espero que haya sido de su interés. Ahora vamos a contar la historia de este cuento que forma parte de la mitología de los pueblos polinesios y se titula El pescador de islas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos. El pescador de islas. Hace mucho tiempo, no existían tantas islas como hoy en día, que hay miles y miles en el Océano Pacífico. Solo existían unas cuantas, y los humanos que habitaban en ellas tenían que vivir con muchas dificultades para sobrevivir en aquella región del mundo. Como muchas veces pasa, hay personas que solo quieren tener hijos porque creen que tenerlos es lo correcto, aunque luego no quieran convivir con ellos y muchas veces son crueles con los niños. De todas las personas que había en esas islas, una mujer todo el tiempo maldecía su suerte. De todo se quejaba, pero no tampoco era de esas personas que le gustara hacer algo para cambiar su situación. Y entonces tenía un pasatiempo que le ayudaba a liberar de sus tensiones, sus enojos y de sus propias frustraciones, porque no quería aceptar que ella era la culpable de la situación en la que se encontraba. Así que, ¿cuál era ese pasatiempo que tenía? Pues golpear mucho a sus hijos, ya que ella se embarazaba muy seguido y su esposo era un flojo que casi nunca le gustaba ir a pescar,
y tenían que pasar hambre ella y sus hijos. Un día, esta mujer dio a luz a un bebé de cabellos rizados y bastante delgado por la falta de una buena alimentación. La mujer al verlo dijo que ese bebé tan horrible no vale la pena conservarlo, porque además había nacido con cabellos de medusa. Así que lo mejor sería dárselo a los tiburones para que se lo comieran, aunque pensó que probablemente ningún animal se iba a querer comer algo tan feo. Así que, sin ningún sentimiento de culpa, agarró a su bebé y lo arrojó al mar, esperando a que se muriera rápidamente. El bebé trató inútilmente de nadar, pero se fue hundiendo poco a poco después de cansarse y llegó lentamente hasta el fondo del mar. Mientras moría en el fondo ahogándose sin haber conocido nunca nada del mundo, el dios del inframundo, Makewatutara, observó lo que pasaba y decidió salvar a ese bebé. Lo sacó del fondo del mar y lo puso en la orilla, y le pidió a la diosa de las nubes que bloqueara el sol para que el bebé no se quemara mientras se secaba. Makewatutara adoptó a este bebé, y todo el tiempo iba a verlo, y cuidaba que no le faltara nada, y decidió convertirlo en un semidios, y le regaló un anzuelo mágico, de nombre Manai Kalani. El niño creció, y aunque no le faltaba nada para sobrevivir, todo el tiempo cuestionaba a su padre sobre dónde estaba su verdadera mamá y que le gustaría conocerla. Makewatutara le dijo que con los humanos no había nada que ellos le pudieran ofrecer más que sufrimiento. Sin embargo, el niño quería conocer a su mamá. Así que el dios lo llevó a la isla de donde lo había salvado y le señaló qué mujer era su mamá. El niño, muy feliz, corrió con su anzuelo a ver a su madre, y sus hermanos sin siquiera voltear a ver a Makewatutara para despedirse. El dios del inframundo volvió a sus dominios rápidamente para evitar que alguien viera la tristeza de su corazón. La mujer estaba sentada soplándose mientras se quejaba del hambre e insultaba a sus hijos por ser unos inútiles, que no podían llevar peces a la casa para comer. El niño llegó con su madre y le dijo que él podía ayudarlos, y se presentó con ellos. Y cuando le dijo a la señora quién era, ella ni siquiera se inmutó, solo lo miró y con cara de asco le dijo, «Ah, sigues con vida. Otra boca más que alimentar. Como no me importas realmente y de alguna manera te tenemos que llamar, te diremos Maui». Maui pensó que sus hermanos lo habían extrañado, o por lo menos tendrían interés en conocerlo, pero todos estaban preocupados por la falta de pescado. Un día fue Maui a pescar con sus hermanos, y se dio cuenta que su madre solo era amable con ellos cuando llevaban pescados, y los que no podían recibían una ronda de varazos. Así que Maui ya no quería ser golpeado otra vez, ni tampoco le gustaba ver cómo su mamá golpeaba muchas veces hasta dejarlos inconsciente a varios de sus hermanos. Y empezó a robarle pescados a otras personas, inclusive decidió robarle pescado a sus hermanos mayores, para hacerle creer a su madre que él era un buen pescador, y que tal vez con el tiempo eso haría que ella le tomara cariño. Pero a la ingrata mujer nunca estaba satisfecha, y sus hermanos se dieron cuenta, así que entre varios le dieron una tremenda golpiza a Maui. Maui lloraba solo junto al mar, y no sabía qué hacer. Entonces la diosa de las nubes le recordó que podía usar el regalo que le había dado su padre. Maui se puso feliz y corrió a decirle a sus hermanos que ahora él podría pescar todos los peces del océano con su anzuelo mágico. Al principio no le creyeron, pero después de varios días finalmente aceptaron dejar que Maui también fuera con ellos en la canoa, y acordaron que si no lograba pescar nada, lo tirarían al océano para que se ahogara. Maui comenzó pescando un pez pequeño, luego uno más grande, y luego otro más grande, y llegó el momento en que empezó a sacar tiburones con su anzuelo mágico, y entonces le dijo a sus hermanos que sacaría el pez más grande que existía en el océano. Lanzó su anzuelo y esperó a que picara una ballena gigante. La ballena
Comenzó a jalar la canoa con todas sus fuerzas, pero Mowgli no soltó la caña y siguió luchando con la ballena durante 3 días seguidos, mientras la ballena arrastraba la canoa junto con Mowgli y sus hermanos, hasta que finalmente la ballena se rindió. Mowgli le pidió a sus hermanos que lo ayudaran a jalar la caña y el sedal, y pronto se dieron cuenta que la ballena era gigantesca, más grande que cualquier isla que jamás hubieran visto. Pero esta ballena estaba hecha de tierra, y al verla se espantaron, soltaron la caña, y entonces la ballena se azotó contra las olas y se rompió en miles de pedazos, dando el origen a miles de islas. Los hermanos de Mowgli se pusieron felices, porque ahora había más islas en donde habitar, pero ninguno le dio las gracias a Mowgli por lo que había logrado. Mowgli se quedó pensando en qué podría hacer para que al fin su madre y sus hermanos lo llegaran a amar, pero al parecer, para ellos nada de lo que hicieron era suficiente. Sin embargo, desde el fondo del océano, allá por la puerta del inframundo, había quien sí lo había estado observando y se sentía muy orgulloso de él, aunque él ya no se acordara de quién le había regalado su anzuelo y quién lo había rescatado de morir ahogado en el fondo del océano. Fin. Bueno, esta es la historia que tengo programada para ustedes de este primer capítulo. ¿Qué les pareció? Ya conocían ustedes sobre el origen de Mowgli. No sé si hayan tenido la curiosidad. Yo cuando vi la película sí quedé mucho con la intriga de... o sea, sí fue muy triste esa parte, pero dije, quiero más, o sea, necesito ahondar. Obviamente aquí solamente es el inicio de la historia de él. Hay muchos relatos sobre este personaje y no acabaríamos yo creo que en varias temporadas hablando solo de este personaje. Solamente es así como un vistazo para que si ustedes tienen la curiosidad busquen acerca de estas historias. Tiene varias, y para que ustedes puedan ir conociendo sobre las historias de este personaje, que es un semidios, y me gusta su origen. No sé, es triste, es muy triste, habla de esta cuestión de muchos temas muy, muy crueles, pero también sobre todo el tema de a veces de ser la falta de gratitud, ¿no? Mowgli estaba aferrado a que personas que no lo querían lo quisieran. Y Mowgli quería a fuerza ganarse el amor y el respeto de personas que no lo querían. Creo que todos podemos llegar a pasar un momento así, pero sí debemos detenernos y valorar más a las personas que nos están ayudando y que nos quieren sin necesidad de estarnos poniendo condiciones. Aquí en esta historia, la mamá de Mowgli no quiere a ninguno de sus hijos. Los tiene porque no le queda de otra. Pero para ella todos son un estorbo, tristemente. Entonces, tan así que a Mowgli lo intentó asesinar y hubiera muerto si no hubiera sido por la bondad de otro ser que metió las manos para ayudarlo. A veces así pasa, a veces creo que nos podemos llegar a distraer del afecto y de las acciones que realizan personas que nos quieren, porque estamos tan enfocados en que, pero pues es que es mi mamá y ella me debe de querer, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de Mowgli. Pero el hecho de que compartas un lazo sanguíneo con otra persona, yo muchas veces lo he pensado, el que si tú compartes tu código genético con una persona, eso no significa realmente nada. Lo que significa es si la persona está dispuesta a brindarte su cariño, a apoyarte y estar para ti en los momentos importantes. Y eso va más allá de compartir un código genético. A veces necesitamos sentir este sentimiento de pertenencia para tratar de combatir y no dejarnos llenar por un sentimiento de soledad. Pero yo te hago la invitación a que lo reflexiones y lo pienses en el sentido de que pues no necesariamente las personas con las que compartes un código genético son las personas con las que desgraciadamente siempre cuentas, ¿no? Entonces,
Valora, por favor, a las personas que están ahí y en este mundo son escasas, ¿eh? Las personas que están con nosotros son escasas. Yo doy gracias a todas las personas que se dedican a darme un tiempo para escucharme, para apoyarme. Les agradezco a todos y a todas y cada una de ellas, indistintamente de si compartimos o no el código genético. Para las personas con las que he entablado una amistad es esa familia que uno elige. Y les agradezco a todos y cada uno de ellos. A ustedes también que hoy me están escuchando, les agradezco este gesto. Si han llegado hasta esa parte del podcast, se lo agradezco mucho. También agradezco a mi familia. La suerte también muchas veces esta cuestión. Digo porque ningún niño debería de pasar por cosas así. Pero desgraciadamente es más común de lo que uno quisiera que los niños pasen por cosas de este tipo. Y bueno, esa es mi reflexión, se los dejo para ustedes, piénsenlo, analícenlo y pues nos estaremos viendo la próxima semana, que tendremos un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Ya vamos a enfocarnos la próxima semana en las fechas que se vienen, que son las fechas decembrinas. Ya estamos en esa época del año, el frío y todo eso. Pasen a lo mejor que se puedan. Les mando un gran abrazo. Yo soy Tabo X y recuerden que esto fue Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.